A continuación nos acompaña la abogada Paulina Murillo. Ella es directora nacional de denuncias y reclamos de la Defensoría del Pueblo. Ella nos va a presentar el tema Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y Exigibilidad de los Derechos de los Consumidores. Abogada, por favor. Buenas tardes con todos, bienvenidos, un saludo cordial en nombre de la Defensoría del Pueblo y de la Dirección Nacional de Denuncias y Reclamos. A lo largo de la mañana ya hemos escuchado varios conceptos importantes que los expositores que me anteceden han expuesto. Sin embargo, ahora lo vamos a sentar a nuestra realidad nacional y me voy a permitir exponer y compartir con ustedes los conceptos y denominaciones básicas de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, lo dijo en la mañana el superintendente, fue publicada en el año 2000. Es una ley que tiene una vigencia ya de 15 años. Sin embargo, hemos visto que a lo largo de estos 15 años no ha sido tan fuerte el desarrollo en la protección de los derechos de los consumidores. Es por esto que algunas de las instituciones, como la Defensoría del Pueblo, nos hemos puesto como metas, como ejes, fortalecer la protección a los derechos de los consumidores. Quería decirles además que la protección de los derechos de los consumidores está elevado a un nivel constitucional y estamos los consumidores contemplados como un grupo de atención prioritaria, así como las mujeres, los niños, los adultos mayores. Así somos los consumidores. ¿Por qué? Porque dentro de una relación de consumo, el proveedor es aquel que tiene el poder superior sobre la información, sobre los bienes, es quien elaboró el producto. Pero los consumidores en ese sentido nos encontramos en una situación de indefensión. Es por esto que la ley, por ejemplo, tiene un carácter orgánico, es decir, que tiene una supremacía por sobre otras leyes. ¿Cuál es el ámbito de esta ley? Pero antes que nada yo quisiera recalcar la importancia que tiene que todos los que estamos aquí presentes nos involucremos con esta temática que aparentemente puede parecer un poco legal, si bien es una herramienta jurídica, pero a todos, absolutamente a todos esto nos compete, porque todos somos consumidores y usuarios de la ropa que llevan puesta, de la alimentación, de la luz, del agua, del teléfono, de los vehículos, de electrodomésticos. Como ven, todo lo que tenemos para nuestra vida diaria son bienes y servicios y no hay nada mejor que un consumidor bien empoderado. Por eso les invito a que pongamos un poco de atención para que podamos sembrar esta semillita como consumidores informados y podamos ejercer nuestros derechos. ¿Cuál es el ámbito de esta Ley Orgánica de Defensa del Consumidor? Es normar las relaciones entre proveedores y consumidores, promoviendo el conocimiento, protección de derechos y procurando la equidad y seguridad jurídica. Es muy importante saber que esta ley establece el indubio pro consumidor. Ustedes deben haber escuchado, por ejemplo, del indubio pro reo, es decir, que ante una situación de una duda en la interpretación, siempre se interpretará a beneficio de los consumidores. Esto es una clara muestra cómo nos vemos identificados como un sector de atención prioritaria. Algunas definiciones básicas, por ejemplo, ¿qué es consumidor? Consumidor es toda persona, natural o jurídica, que como destinatario final adquiere, utiliza, disfrute bienes o servicios o bien reciba oferta para ello. Al referirnos a consumidor, también nos referimos a usuarios. Siendo esta nuestra definición elemental, me voy a permitir hacer una pausa. Dice que es toda persona natural o jurídica que como destinatario final. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque para tener la calidad de consumidor y estar amparados por esta ley orgánica, necesariamente tenemos que ser destinatarios finales, por ejemplo, del calzado que ustedes llevan puesto, de la vestimenta, de la comida que ustedes se sirven, que compran en un supermercado, en un mercado, nosotros la utilizamos como consumidores finales, no tenemos ningún lucro al respecto. Un ejemplo contrario, si un señor adquiere un vehículo para ofrecer un servicio de taxi, al estar utilizando el taxi dentro de un giro de negocio y recibir beneficio económico,
ya no entra dentro de la definición de consumidor final como destinatario final. Eso es muy importante que lo tengamos bien en claro. También es importante lo que viene a continuación de la definición. Dice que adquiera, utilice, disfrute o bien reciba oferta para ello. Es decir, que no solamente sobre aquellas transacciones que realizamos un pago ya existe la relación de consumo, sino simplemente por el hecho de recibir una oferta para ello. El momento que ustedes prenden la televisión y ven una publicidad, una propaganda, o les entregan un volante a la salida de un restaurante, así no hayan ya realizado la compra. La oferta ya nos convierte en consumidores y por lo tanto es vinculante para el proveedor. ¿Sí? Es importante que haya una tarifa o un precio, es decir, una donación no entra dentro de esta norma. Entonces tiene que haber una contraprestación pecuniaria y yo entrego un dinero por un bien o por un servicio como destinatario final. Por el otro lado, perdón, ¿qué tenemos? Un proveedor. Es toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que desarrolla actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución, alquiler o comercialización de bienes, así como la prestación de servicios, por lo cual cobre un precio tarifa. Como pueden ver, se está hablando de toda la cadena de comercialización, desde la producción, la fabricación, la importación, la construcción, es decir, es proveedor, así sea la fábrica que produce lácteo, como el señor del supermercado, de la tienda que lo está comercializando. Cualquier persona natural o jurídica que esté dentro de la cadena de comercialización entra dentro de la definición de proveedor y por tanto está obligado a cumplir con esta ley. Un concepto también importante y por qué lo vamos a hacer referencia es el tema del contrato de adhesión. Por ejemplo, en los servicios de internet, de telefonía celular, de TV cable, en contratos de servicios financieros, ustedes deben haber firmado un contrato en el cual le vienen las cláusulas ya predeterminadas o preestablecidas, en el que el consumidor la única opción que tiene es adherirse. Esto es un contrato de adhesión, aquel cuyas cláusulas han sido establecidas unilateralmente por el proveedor a través de contratos impresos. Más adelante desarrollaremos específicamente este punto, pero es importante que tengamos clara la definición. Servicios públicos domiciliarios. Se entienden por servicios públicos domiciliarios los prestados directamente en los domicilios de los consumidores, por ejemplo, energía, telefonía convencional o telefonía fija, agua potable u otros similares. El artículo 4 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor desarrolla 12 derechos principales que los voy a referir brevemente y se desarrollará más adelante. Igual también la doctora Joana Pullas en la mañana ya hizo referencia a 3 derechos fundamentales. Yo los voy a explicar y voy a ampliar un poco más de estos derechos. El primer derecho es el derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios. ¿Qué implica esto con un ejemplo? El derecho que tenemos como consumidores, que si yo mañana compro un alimento procesado, una mermelada, una salsa de tomate, la chaqueta, unos zapatos, un carro, sean de buena calidad, ¿sí? Por ejemplo, que los alimentos estén debidamente procesados y tengan con registro sanitario. Eso garantizará de alguna manera que mi derecho sean alimentos seguros. Nuestro siguiente derecho es el derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos de óptima calidad y a elegirlos con libertad. ¿Qué significa que los bienes sean competitivos? Significa que tengan una relación entre precio, cantidad y calidad. Es decir, que si es que yo, por ejemplo, entre cantidad y precio, si yo estoy comprando 3 o 4 libras de uvas, que efectivamente el precio esté relacionado directamente con la cantidad. De igual manera, si me están diciendo que un producto es 100% natural, que tiene que ver con el tema de la calidad, esto también tiene una relación directa con el precio. ¿Cómo se determina la calidad? Esto brevemente, más adelante ya tendremos exposiciones más específicas sobre el tema de calidad, pero ¿qué significa que un bien sea de calidad? Existen parámetros técnicos a través de las normas técnicas y de los reglamentos que determinan, por ejemplo, que una salsa de tomate tiene que tener determinado grado de sal, determinado grado de azúcar y otros componentes. ¿A través de qué? Como les digo, de las normas
técnicas que les determina el INE. Es muy importante el siguiente derecho a elegirlos con libertad. Ningún consumidor tiene que ser condicionado a elegir algo de ninguna manera. Todos tenemos la opción de elegir entre las varias opciones del mercado lo que a mí me convenga más en virtud de calidad, precio y cantidad. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad, por ejemplo, a recibir agua las 24 horas del día, a tener el servicio permanente de electricidad, a que no se quemen los artefactos eléctricos por una variación de voltaje, por ejemplo. Nuestro siguiente derecho, y este derecho es muy importante porque se relaciona con otros derechos y en varias situaciones y en todos los servicios. El derecho a recibir información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios, especialmente en lo referido a precio, características, calidad, condiciones de contratación y otros aspectos relevantes. El derecho a la información nos da 5 principios: adecuada, veraz, clara, oportuna y completa. No me sirve, ¿qué se refiere con la oportunidad de la información? La oportunidad significa que nos provean, nos den toda la información sobre los aspectos relevantes de los bienes antes de que se realice la compra. De nada me sirve que el momento que yo llego a mi casa me dicen que, por ejemplo, la lavadora solo funcionaba con determinado voltaje. Por ende, es obligación del proveedor de darnos toda la información: cómo funciona, cuáles son sus características, cuáles son sus limitaciones, condiciones de uso previamente a la realización de la compra. Posteriormente ya no tiene evidentemente la misma validez. Esto también es muy importante, por ejemplo, en el tema que lo voy a desarrollar más adelante, en el tema de precio final. El momento que yo voy a comprar un bien y me dicen que cuesta $10, es importante que exijamos que sea ese valor y que no nos incluyan valores adicionales. Y el derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa tiene mucho que ver con la posibilidad de libremente elegir. Solamente a partir de que el consumidor tiene toda la información completa provista por el proveedor, se va a poder ejercer el derecho a la libre elección. El derecho a un trato transparente, equitativo, no discriminatorio o abusivo por parte de proveedores en lo referente a condiciones de calidad, precio y medida. ¿Qué tiene que ver el tema del derecho transparente, equitativo y no discriminatorio? ¿Cómo un ejemplo nos puede aclarar este tema? Por ejemplo, el momento de ingresar a un restaurante, no se puede hacer ninguna restricción por ninguna consideraciones discriminatorias. No pueden decir, usted no puede entrar porque es alto, bajo, porque tiene condiciones económicas o porque no las tiene. Eso es un tema discriminatorio. Es distinto, por ejemplo, que sí se restrinja el ingreso a un restaurante porque la persona está no en óptimas condiciones y ha bebido alcohol, por ejemplo. Eso sí se permite, pero no por nada que sea discriminatorio o inequitativo. Tiene que ver también el trato equitativo con el peso de los bienes. Por ejemplo, cuando vamos al mercado y compramos lo que les decía, si es 1 libra de papas, que efectivamente la balanza sea real y esté bien calibrada y sea 1 libra de papas por lo que yo voy a pagar tal precio. Esta es la transparencia y la equidad que debemos exigir los consumidores. El derecho a la protección contra la publicidad engañosa, abusiva o los métodos comerciales coercitivos. Más adelante voy a desarrollar ejemplos claros de esto, entonces lo voy a pasar rápidamente. Y ya la doctora Pullas algo nos mencionó en la mañana sobre los bienes milagrosos, sobre los productos milagrosos. Si es que a mí me están afirmando en las publicidades algo para reducción de peso y lo que fuere, tengo el derecho que sea efectivamente real y fidedigna la información. Nuestro siguiente derecho es el derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios por deficiencias y mala calidad de bienes y servicios. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo me compro una refrigeradora y la refrigeradora deja de funcionar, el hecho que yo la tenga que llevar a reparación me implica determinados daños, además de la refrigeradora. Por ejemplo, por un tema que dejó de funcionar adecuadamente, yo perdí todos los víveres que tenía en la refrigeradora. También este derecho se refiere a la reparación, no solo de la refrigeradora, sino también de aquellos bienes que yo perdí por el mal funcionamiento, siempre y cuando obviamente sea por un tema de garantía que el bien dejó de funcionar y no por un mal uso del consumidor. El siguiente derecho es justamente lo estamos ejerciendo en este momento. El derecho a la educación del consumidor orientada al fomento del consumo responsable y a la difusión adecuada de sus derechos.
No hay nada mejor que un consumidor informado y que sea el propio gestor y promotor y defensor de sus derechos. Yo siempre digo que si bien existimos instituciones de protección de derechos o instituciones de protección del control de poder de mercado, no hay nada mejor o ningún mejor controlador del mercado que el propio consumidor empoderado y exigente de sus derechos. Para mí, cada uno de nosotros, el momento que conocemos nuestros derechos y los exigimos, podemos hacer el cambio dentro de la conducta de los proveedores y en general el efecto multiplicador. Nuestro siguiente derecho, y que el día de mañana vamos a tener una específica exposición al respecto, pero solamente voy a enunciar este momento, que es el derecho a que las empresas o establecimientos mantengan un libro de reclamos. Esto establece la ley y en el reglamento se aclara que ¿a qué se refiere con libro de reclamos? Nos aclara que puede ser un mecanismo magnético o escrito. ¿Qué es lo que busca este libro de reclamos? Busca que el consumidor tenga accesible un mecanismo por el cual pueda presentar sus quejas, denuncias, reclamaciones, sugerencias y demás. Como les digo, el día de mañana, y ya me permito dar una pasita, nos van a exponer de manera muy clara y amplia este tema. Entonces lo voy a pasar simplemente para dejarles ya la inquietud. El derecho a acceder a mecanismos efectivos de tutela administrativa, judicial y a los intereses legítimos. Les había ya mencionado dentro de los derechos, dos derechos básicos: el derecho a la información veraz, clara, oportuna y completa, el derecho a la libre elección y la protección contra la publicidad engañosa, abusiva y los métodos comerciales. Estos derechos tienen una profunda relación porque si el proveedor está mintiendo sobre las características propias de los bienes, no me va a permitir libremente elegir y se convierte ya en una publicidad engañosa y abusiva. La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor destina un capítulo específico para este tema y les voy a invitar que pongamos una especial atención y estoy segura que se les va a venir a la cabeza muchos ejemplos que ustedes deben haber visualizado en diferentes medios de comunicación o cuando vamos a visitar los diferentes establecimientos. Es importante saber que existe una diferencia entre publicidad engañosa y publicidad abusiva. ¿Qué es la publicidad engañosa? Es toda modalidad de información que sea de carácter comercial, es decir, puede ser un tríptico, una información, un volante, el momento que prendemos la televisión y escuchamos, vemos una propaganda, o cuando escuchamos la radio y escuchamos una cuña publicitaria, los boletines que toman, cualquier mecanismo de carácter comercial cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las condiciones reales de los bienes y servicios. Pueden utilizar textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente e incluso por omisión induzcan a error o engaño o confusión en el consumidor. Es decir, no solamente por la afirmación o cuando el proveedor se reserva cierta información, ya puede caer en una modalidad de publicidad engañosa. Vamos a ver más adelante ejemplos, así que en este momento voy a desarrollar simplemente la diferencia entre publicidad abusiva y engañosa. ¿En qué consiste la publicidad abusiva? La publicidad abusiva, en cambio, es toda modalidad de información capaz de incitar, por ejemplo, a la violencia, explotar el miedo, aprovechar la falta de madurez de niños, adolescentes o de algún grupo específico, alterar la paz, el orden público, o que sea peligroso para la salud, seguridad personal y colectiva. Avanzo con unos ejemplos para poder distinguir las diferencias entre estas dos publicidades. Habíamos establecido que la publicidad engañosa es toda modalidad de información comercial parcial o totalmente diferente a las condiciones reales. Ustedes ven al frente publicidad engañosa. En la publicidad, como se puede observar en la parte superior en una marca conocida, se toman unas fotos de un producto que se le ve de un contenido, de un volumen mucho más grande, cuando en la realidad es como está en la parte inferior. Si es que el proveedor está publicitando, evidentemente entre la foto y la realidad puede haber una pequeña diferencia, pero no una diferencia tan grande. Yo me puedo llegar a motivar al ver la publicidad para ir a la compra, pero el momento que llego me doy cuenta que no es real a las condiciones. Vamos a ver otro ejemplo de publicidad abusiva. La publicidad abusiva, en cambio, es aquella que incita a la violencia o utiliza a ciertos grupos
prioritarios o vulnerables, por ejemplo, los niños, los adultos mayores. En este caso específico tenemos dos temas. Se está utilizando la figura de los niños y además se está incitando a la violencia. Podemos ver que un niño está gritando a una niña. Esto es una publicidad en Perú que era por un tema de juguetes, estaba dentro de una publicidad de juguetes. Las dos publicidades, tanto la engañosa y la abusiva, fue sacada al mercado. Otro ejemplo de publicidad engañosa, como pueden ver en la caja de esta piscina, de este juego acuático, aparentemente, si ustedes ven, parecería que los niños, es tan grande en la publicidad que parecería que los niños pueden deslizarse y bajar por la piscina. En la realidad, miren la proporción que existe entre el porte de la niña y la piscina. La niña es casi el doble de altura de la piscina y en la publicidad aparentemente es casi una olímpica por poco, ¿no? Esto es una publicidad engañosa, condiciones diferentes de las reales frente a las ofertadas. Al siguiente vemos publicidad abusiva. La publicidad abusiva, como les dije, incita a un comportamiento no correcto y que utiliza ciertas imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos, dice, no te mueras sin comprar tu mega CD. Y está utilizando la figura de una persona mayor, de una persona adulta, y se está utilizando como que si no compra, pues, como que es su última oportunidad más o menos y tiene que comprar su mega CD. Y ustedes de pronto no pueden leer, pero les voy a leer lo que dice en letras chiquitas. Dice, pasan los años y no tienes tu mega CD. Te salen arrugas y te da envidia y tus ojeras van creciendo. Aprovecha, mañana puede ser tarde. Imagínense qué fuerte es esta publicidad abusiva. Obviamente es en otro país y obviamente fue sacada inmediatamente del mercado. La siguiente, publicidad engañosa. Dice tratamiento para todas las enfermedades del cuero cabelludo. Y se utiliza, es más, en esta una famosa figura. Aparentemente, utilizando, van a conseguir casi un efecto milagroso para que el cuero cabelludo tenga un efecto positivo. Fue totalmente sacada del mercado. Esta publicidad fue específicamente en República Dominicana, contrario totalmente a las condiciones reales del producto. En la publicidad abusiva, se utilizaba la imagen de una mujer embarazada para promocionar una bebida que no tenía contenido alcohólico, pero se estaba utilizando inadecuadamente la figura de esta mujer embarazada. Entonces, como hemos visto ya con estos ejemplos, esas son las diferencias entre la publicidad engañosa y la publicidad abusiva contemplada en nuestra legislación. Vamos a seguir avanzando con otros derechos. Tenemos, por ejemplo, el derecho respecto de la garantía. ¿Qué dice esto? La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor dice que todos los productos de naturaleza durable. ¿Cuáles son los productos de naturaleza durable? Por ejemplo, artefactos eléctricos, mecánicos, vehículos, electrodomésticos, tienen que ser obligatoriamente garantizados por el proveedor para cubrir las deficiencias de fabricación y de funcionamiento. Es decir, que su vehículo, su radio, su televisión, cualquier tipo, su iPad, su celular, tiene que venir necesariamente garantizado por el fabricante y esto se lo transmite también el comercializador, ¿no es cierto? Sin embargo, toda leyenda que dice en garantía debe individualizar la persona natural o jurídica que otorga y los establecimientos y condiciones que operará. Muchas veces, muchas casas comerciales, por ejemplo, no brindan directamente el servicio de garantía, sino que lo tercerizan. Pero eso no es algo que los consumidores debemos conocer, sino que es el proveedor quien tiene la obligación de decirme dónde, en caso de que se me dañe mi refrigeradora, dónde puedo ejercer mi garantía, cuántos años está garantizado, cuáles son las condiciones, qué limitaciones tiene. En esto, una recomendación, siempre acostumbrémonos a leer el manual de uso y las condiciones de la garantía, porque muchas veces por desconocimiento nosotros no leemos y perdemos la garantía. Acuérdense una cosa muy importante que se habló ya en la mañana. Si bien el proveedor tiene la obligación de proveernos de toda la información, también somos los consumidores quienes tenemos la obligación de leer. El proveedor puede haber cumplido con habernos impreso ya todas las condiciones de garantía, pero si yo no leo, puedo perder la garantía. El siguiente capítulo de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor es Información Básica Comercial, que establece que todos los bienes deberán exhibir sus respectivos precios, pesos y medidas.
Toda información relacionada al valor de los bienes deberá incluir, además del precio total, los montos adicionales y otros recargos, de tal manera que el consumidor pueda conocer el valor final. Es decir, si el día de mañana ustedes van a un restaurante y les dicen que, tomemos un ejemplo, una hamburguesa cuesta $5 y eso es lo que se está publicitando, el momento de llegar a la caja no nos pueden decir que era $5 más el 10% de servicio y el 12% de IVA. Lo que está publicitado, de acuerdo a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, debe ser el valor final. Cuando vamos a comprar un paquete de telefonía celular, por ejemplo, si dice 1.90, como el ejemplo que ustedes lo están viendo en su pantalla, dice 1.99, 150 megas de navegación. Se supone que los 20 minutos serán $1.99 y no me pueden cobrar absolutamente nada más. Y continuando con la información básica comercial, la ley nos dice que los datos de información general expuesta en etiquetas, envases, empaques u otros recipientes, así como la publicidad de información o anuncios, deben estar necesariamente en castellano y en moneda de curso legal. Por lo tanto, si bien puede venir en inglés, determinada información, por ejemplo, en un juguete, puede venir de fábrica el etiquetado en inglés, es obligación que además del etiquetado original se adhiera un etiquetado en español, porque el idioma oficial aquí es el castellano. Si ustedes van a comprar una crema, puede venir en francés, en cualquier idioma, siempre y cuando haya un adhesivo que tenga la información en castellano. Esto es muy importante porque estamos ya próximos, hemos pasado el Día de la Madre, estamos próximos caminando hacia el Día del Padre, más adelante vienen ya otras veces importantes y obviamente es muy loable que las empresas emitan una serie de propagandas, campañas, promociones y demás para atraer la atención del consumidor, pero mucho ojo que nosotros como consumidores tenemos que exigir y además ser responsables sobre ese tipo de promociones que no terminen siendo una forma de engancharnos inadecuadamente y mal utilizar nuestros recursos. La ley al respecto dice, toda promoción o oferta especial deberá señalar, además del tiempo de duración de la misma, el precio anterior del bien o servicio o el nuevo precio o el beneficio. Por ejemplo, ustedes ven en la parte inferior que dice oferta del mes hasta agotar stock. Esta es una manera, un método comercial muy típico, pero es completamente ilegal. ¿Por qué? Primero, la ley me dice que tiene que decirme exactamente a qué se refiere el precio anterior, el precio del bien, el beneficio y la duración. Si ustedes dicen oferta del mes, si yo pego afuera de mi local esto que dice oferta del mes, sí, pero ¿de qué mes? ¿De abril, de mayo, de junio, de julio? O sea, aplica siempre. ¿Sí? O cuando ustedes dicen oferta del día y lo ven el lunes, lo ven el martes, lo ven el miércoles, lo ven el jueves. ¿Sí? Entonces, o solo por hoy. ¿Hoy cuánto? Hoy lunes, hoy martes, o sea, esto es muy típico, eso es una ilegalidad. Dice abajo, hasta agotar stock. Pero yo tengo derecho como consumidor, de acuerdo a la ley, que me determinen qué es el stock, cuántas unidades son el stock. Porque yo puedo decir, solo por hoy, llévese la refrigeradora y el microondas. Total, llego y me dicen, no, el hoy fue ayer, ya no es hoy. Ok, o fue hoy. Pero me dicen, no, es que solamente eran las 5 primeras personas que venían a comprar la refrigeradora. Y total, yo fui la 6ª. Entonces, era obligación del proveedor decirme que el stock era las 5 primeras refrigeradoras, que solo me iban a entregar 5 microondas. Entonces, si ustedes mañana van a un almacén y ven hasta agotar stock, asegúrense de saber cuál es el stock. Es 1, 2, 3, 4, 5. Cuando dice hasta hoy, solo por hoy, ¿cuándo es hoy? Hoy, mañana, pasado. Entonces, eso es muy, muy importante. Sin perjuicio, como les digo, las obligaciones que tienen los proveedores, nosotros también, ahora que ya estamos ejerciendo nuestro derecho a la educación, ya conocemos más, pues nos volvamos exigentes. Antes de pasar página, como ustedes ven arriba, volviendo al tema anterior, dice menú ejecutivo $14. Estos $14 abajo indican que ya está incluido el IVA y el 10% de servicio. Eso es una publicidad adecuada, porque en los $14 está incluido todo. El siguiente capítulo es obligaciones del proveedor. Esto se aplica a todos los bienes y a todos los servicios.
y establece que todos los proveedores tienen la obligación de prestar oportuna y eficientemente el bien o servicio de conformidad con las condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor. Ninguna variación en cuanto a precio, costo de reposición u otras ajenas será motivo de diferimiento. Un ejemplo, si yo le voy a contratar a un señor carpintero que me ayude con un juego de comedor y el momento de pactar él me dice que me va a cobrar $100 y acordamos que va a ser de roble y que va a tener 6 sillas y que las dimensiones son X por Y, y que me va a entregar en 15 días por un valor, ya pusimos ejemplificativamente $100, tengo derecho a que lleguen los 15 días, yo llegue y encuentre el comedor de las condiciones que pacté, de roble, tantas mesas, tantas sillas, lacado, no lacado y demás. El carpintero, el señor carpintero no me podrá decir, es que sabe que tuvieron que cerrar porque no me entregaron el roble, ni nada. O sabe que en realidad yo decidí que no le quedaba tan bien 6 sillas, sino solamente 4. Nada, ninguna variación puede ser motivo de diferimiento. Y tenemos la obligación de exigir que nos entreguen exactamente lo que pactamos, en cualquier bien, en cualquier servicio, ¿sí? El consumidor podrá optar por la rescisión del contrato, la reposición del bien o la reducción del precio cuando la cosa objeto del contrato tenga defectos o vicios ocultos que la hagan inadecuada o disminuyan de tal modo su calidad o el uso al que habitualmente destina. Por ejemplo, me voy a una tienda a comprar una blusa. La blusa hipotéticamente tiene unos botones en la parte delantera. ¿Cuál sería un vicio? Obviamente, si tiene botones, se supone que tiene que cerrarse todo. O si no nos fijamos, puede ser que le falten 3 botones. Eso es una deficiencia en la calidad que no le permiten hacer el uso adecuado a la blusa. O si ustedes se compran un vehículo y resulta que a la semana, al mes, empieza a botar aceite. Es un caso donde yo podría pedir la rescisión del contrato, o sea, devuélvame, yo le doy el dinero, devuélvame usted el dinero, yo le doy el vehículo, la reposición del bien, cambiemos de vehículo, o la reducción del precio. Que bueno, en el tema de vehículos no se veía tan claro, pero sí en el tema de la blusa, por ejemplo, si le falta un botón, sabe que no puede costar 10, debería costar X. ¿Sí? Esto, como ven, son obligaciones de los proveedores generales que lo pueden aplicar a cualquier bien o servicio. Otra situación importante que establece la ley es la reparación defectuosa. Cuando un bien objeto de reparación presenta defectos relacionados con el servicio realizado, el consumidor tendrá derecho dentro de los 90 días contados a partir de la recepción a que se le repare sin costo adicional. Si se hubiera otorgado un plazo de garantía superior, se tendrá este. ¿Qué quiere decir? Reparación defectuosa. Si yo llevo mi televisión al servicio técnico a que me reparen porque no me cogía 3 canales y resulta que el reto que le retiro no me coge ningún canal, entonces tengo derecho dentro de los 90 días a llevarme a mi casa a probar y si no está la reparación adecuadamente realizada, pues ejercer mi derecho a que me reparen adecuadamente. Servicio técnico. Los productores, fabricantes, importadores, distribuidores y comerciantes deben asegurar el suministro permanente de componentes, repuestos y servicio técnico durante el lapso que sean producidos, fabricados o importados. Un ejemplo muy claro y se da generalmente en el tema de vehículos. El momento que ustedes compran un vehículo y al año, por ejemplo, le van a hacer una reparación y le dicen, no, sabe que justamente no hay este repuesto. Eso es muy común, o van a la refrigeradora y le dicen, no, ya no tenemos este repuesto de la refrigeradora. Eso nos está impidiendo que nosotros podamos ejercer y utilizar adecuadamente nuestros bienes. Entonces, exigir que el proveedor siempre tenga permanentemente el suministro de repuestos y de servicio técnico mientras esté vendiéndose y durante la vida útil del bien o servicio. Repuestos. En los contratos de prestación de servicios cuyo objeto sea la reparación de cualquier tipo de bien, se entenderá implícita la obligación del proveedor de utilizar productos nuevos y adecuados, salvo que contrariamente las partes acuerden lo contrario. Es decir, si yo voy a reparar un vehículo, se presupone implícitamente la obligación del proveedor de que los repuestos que utilizó sean nuevos. Eso, o la lavadora, la secadora, lo que fuere, tienen que ser nuevos, salvo que en un acuerdo expreso, yo consumidora y el proveedor llegamos al pacto de que utilice un repuesto utilizado. Si no, siempre tendrán que ser nuevos.
Deterioro de bienes. Cuando el bien objeto del servicio de acondicionamiento, reparación, limpieza sufra un menoscabo deterioro que no me permita el uso normal al que está destinado, el prestador del servicio deberá restituirle el valor del bien declarado en la nota de ingreso. Por ejemplo, si yo voy a llevar mi chaqueta a un servicio de limpieza y me devuelven con más manchas de la que dejé o una talla menos porque se encogió, tengo derecho a que esa empresa me devuelva una chaqueta igual. Obviamente va a haber un tema de que ya no cuesta los $30, costará un poco menos, pero tengo derecho a que me restituyan el valor de mi chaqueta. Generalmente esto pasa, es un típico caso que pasa en los servicios de limpieza. Reposición. Se considera un solo bien para temas de reposición aquel que se ha vendido como un todo, aunque esté formado por unidades, partes, piezas. Sin perjuicio de ello, tratándose de su reposición, podrá efectuarse en cada unidad, parte o pieza. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy en el tema del vehículo, que ya lo he mencionado anteriormente, si tengo un problema, por ejemplo, con la manilla de abrir la ventana, no me van a cambiar todo un vehículo entero por la manilla de la ventana, me podrán cambiar simplemente ese bien, porque no está quitándole, sí me está permitiendo circular. Si es que es un tema, una deficiencia que no me permite circular, pues ahí sí será la reposición del bien en sí, pero si es un tema de una manilla, de algún tema accesorio, solamente la reposición podrá realizarse por partes. Servicios profesionales. Esto es muy importante saber que es deber del proveedor de servicios profesionales atender a los clientes con calidad, ética profesional, de acuerdo a la ley y de su profesión. En lo relativo al cobro de horarios, el proveedor deberá informar al cliente cuáles son las condiciones, el monto, los parámetros por los cuales se van a fijar la tarifa. Por ejemplo, pensemos servicios profesionales, del servicio de su abogado, de su arquitecto, de su médico. El momento que usted va y le dice al abogado, ¿cuánto me va a costar por este trámite? El abogado tiene la obligación de decirle, mire, le voy a cobrar tanto de la cuantía, o le voy a cobrar de acuerdo a lo que cobre tal porcentaje. O cuando ustedes van a hacer una casa, y el arquitecto, le voy a comprar tanto del valor del bien. O si es un tema de médico, en un tema de un tratamiento, el tratamiento le va a costar tanto, o le voy a cobrar de acuerdo al número de sesiones, o de acuerdo a los resultados, etcétera. Un tratamiento facial, lo que fuere, tendrán la obligación de decirme cuáles van a ser los criterios para que el consumidor pueda libremente elegir si opta o no opta por los servicios. Nuestro siguiente derecho, y este es un importante derecho también, el derecho a la devolución. ¿Qué es el derecho a la devolución? Es la facultad del consumidor para devolver o cambiar un servicio en los plazos previstos en la ley cuando no se encuentra satisfecho. ¿Por qué? Porque no, ¿en qué tipo de bienes? Cuando estos han sido comprados por correo, catálogo, teléfono, internet u otros medios similares. Si yo me voy a un lugar y me pruebo esta chaqueta, yo miro que es negra, que me queda bien y demás, entonces yo voy conforme con la chaqueta. Pero ¿qué pasa en ese tipo de bienes, de bienes en los que yo no vi la chaqueta? Que son por internet, por catálogo o por teléfono, o me llaman y me dicen, ¿sabe qué? Mire, le vamos a vender este paquete, o prendo la televisión y veo aparentemente una crema que parece que es la maravilla y parecería que es enorme, y llega a mi casa y total es súper chiquita, o cualquier otra cosa que no me permite ver las condiciones del bien, que no me permite tocar, que no me permite ver, probarme y demás. En este tipo de servicios, por correo, catálogo y demás, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece el derecho de devolución. Continuando con nuestra ley, voy a revisar brevemente. La ley también tiene un capítulo específico sobre servicios públicos domiciliarios que ya definimos que eran aquellos servicios que llegan directamente a nuestro domicilio como luz, agua, teléfono fijo. Y me voy a permitir hacer algunos hincapiés que hace la ley. Las empresas encargadas de la provisión de servicios públicos domiciliarios están obligados a prestar servicios eficientes, de calidad, oportunos, continuos y permanentes. Es decir, que yo pueda tener el servicio de electricidad las 24 horas del día, el servicio de agua las 24 horas del día, que sea de acuerdo a la calidad, que no haya cortes, que no se me quemen los electrodomésticos, los artefactos por una variación de voltaje, que si yo levanto el teléfono fijo, tenga línea, que no haya problemas, que no se caiga, que no tenga interrupciones y demás. No están permitidas las interrupciones, salvo que sea obviamente por un tema programado para un tema de mejoramiento de servicios.
los valores de las planillas deben ser reales y las empresas proveedoras de servicios públicos deben contar también con una oficina y un registro de reclamaciones donde constarán las presentadas por los consumidores. Cuando existe una facturación de consumo excesivo, vamos a suponer que yo en mi servicio de agua he venido pagando un promedio de $15, 15, 12, 13 y de pronto me llega una planilla de $30. ¿Qué puedo hacer? Algo está pasando mal, tal vez sea un tema de la empresa o tal vez sea un tema mío que de pronto tengo una fuga, alguna cuestión. ¿Qué pasa cuando hay este tipo de reclamos? Tengo derecho a pagar el proporcional de los 6 meses anteriores al que presento el reclamo. Es decir, no pago los $30, sino me hacen un proporcional que sería 15 y la diferencia se verá si la pago o no la pago una vez que haya ya una respuesta de mi reclamación. Vamos ahora a hablar del tema de contratos de adhesión que ya les dije, que son aquellos contratos en los cuales vienen las cláusulas preestablecidas, como su nombre lo indica, de adhesión en las cuales el consumidor solamente se adhiere y firma. Muchas veces nos pasa que vemos una sábana de letras chiquitas que por el apuro contratamos servicios y no nos damos el tiempo de leer, justamente precautelando esta falta de consentimiento mutuo entre proveedor y consumidor es que la ley le da una protección específica y regula determinados aspectos. Esto, como les digo, no quita la responsabilidad del consumidor que tenemos de leer. Por favor, me permito ya la tercera vez de hacerles un recalcar la importancia que tiene que todos leamos y nos informemos y seamos consumidores responsables de nuestras obligaciones para así marcar la diferencia y ir cambiando un poco la cultura en general, no solo de reclamar, sino también de empoderarnos y ser verdaderos consumidores responsables. Continuando con el tema de la protección contractual, el contrato de adhesión debe estar redactado con caracteres legibles. Debe tener mínimo una letra de fuente 10. Ese es el parámetro de legibilidad. Debe estar en términos claros y comprensibles. Evidentemente en idioma castellano, salvo aquellas palabras que sean de otro idioma que por el uso diario se haya incorporado a nuestro léxico, pero siempre tendrán que ser en español. No pueden venir en espacios en blanco, es decir, no me puede decir y el servicio de telefonía o el servicio de internet será instalado en espacio en blanco XX días y ya, porque le dice no, pues no está firmado, o sea, no puede ser un día, puede ser un mes o nunca nos van a instalar. Entonces, siempre exigimos que esté todo el contrato de adhesión lleno. En los contratos de adhesión referentes a la prestación de servicios, tales como telefonía celular, medicina prepagada, televisión satelital, el consumidor podrá dar por terminado unilateralmente este tipo de contratos. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes mañana contratan un servicio de medicina prepagada o de televisión satelital por un año y resulta que se dan cuenta que existe un proveedor con mejores condiciones, como tengo el derecho a libremente elegir, yo puedo cambiarme de proveedor siempre y cuando obviamente esté al día en los pagos. O sea, si yo he pagado cada 15 mi cuota por tantos canales, pues tendré mientras esté el día, tengo la opción de buscar mejores opciones en el mercado. ¿Sí? Esta opción me da para los contratos, para los servicios que se sirven a través de contratos de adhesión. La ley establece, como les digo, para darle una protección, porque nunca el consumidor se sentó con el proveedor a negociar, y estos contratos tienden a tener algunas cláusulas abusivas. Entonces la ley le da ciertas normas a los proveedores. Se entienden por cláusulas abusivas aquellas que eximan o atenúen de responsabilidad, aquella que impliquen renuncia de derechos. Les invito, no sé si se puede leer, pero si no les leo lo que dice, un ejemplo de cláusula abusiva que es sacada de un contrato de adhesión real y dice: en caso de resolución la presente venta, cualquier causa, la segunda, les voy a leer la parte pertinente, en lo que dice, la segunda parte, quien de manera formal y renuncia desde ahora y para siempre a reclamar la primera cualquier devolución por los conceptos expresados. Nunca un consumidor puede hacer una renuncia de sus derechos. Así yo haya firmado un contrato de adhesión que me diga esto, que renuncio a reclamar, es una cláusula abusiva y se entiende nula de pleno derecho. Si ustedes ven mañana cualquier cláusula que cause indefensión a los derechos de los consumidores, el efecto jurídico es que se entiende nula de pleno derecho. En otras palabras, como no escrita. Voy a avanzar un poco más rápido porque ya me hicieron una exhortación a que me apure.
En los sistemas de crédito hay muchísimos, ustedes pueden ser el vehículo que compran, el sistema de crédito que hacen directo con el banco y demás. La ley establece determinados parámetros que tienen que ver. Primero, ustedes siempre verifiquen que tenga un precio de contado, ¿sí? ¿Cuál es el precio de contado? ¿Cuáles son los montos correspondientes a intereses? ¿Cuál es la tasa de interés? La tasa de interés la determina el Banco Central, pero sobre el tope, que ahorita es 16%, se puede jugar obviamente hacia abajo. Exijan que les digan cuánto es, 12, 11% y demás. ¿Cuál es la suma total? Es decir, si el monto del precio contado era 100, ¿por cuántos meses voy a pagar? ¿Cuál es la tasa de interés? Y sobre eso, ¿cuál es el monto total y la suma total que yo voy a llegar a pagar? En esto hagan siempre un hincapié, porque hemos llegado a detectar que en algunos sectores el consumidor puede llegar a pagar hasta un 300% más del valor de contado. Entonces eso, ojo, exijan información. Se prohíbe el cobro de intereses sobre intereses, es decir, que en la cuota mensual que ustedes van a pagar debe reflejarse una fórmula por la cual ustedes van a pagar solo sobre el capital impago. El consumidor no debe estar expuesto a difamación, si bien me pueden llamar a hacer un recordatorio, señora, le recordamos que el 15 se cubre su cuota, pero no pueden ir a mi oficina y decirme, señora, tiene que pagar el 15 y demás, nada de ese tipo de temas. Esto es muy importante, si es que hemos contratado algo para 12 meses y al sexto mes yo quiero precancelar mi deuda, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor faculta para realizar la precancelación. Prácticas prohibidas. La ley establece algunas prácticas prohibidas. Por ejemplo, condicionar la venta de un bien o la compra de otro. En algunos años era muy frecuente el tema de si usted no lleva la leche, no puede llevar el pan. Si no lleva el hueso, no lleva la carne. Esto en chiquito o en grande. Si usted va a comprar el vehículo, tiene que ser con el servicio de esta aseguradora, con este servicio de alarma, con esto, eso no. O sea, me pueden decir, oiga, usted tiene que sacar su vehículo con crédito con un servicio de seguro, evidentemente, pero no me pueden obligar que sea con la aseguradora X, porque yo tengo la opción de que sea con la de X, con la de Y o con la de C. No se puede aprovechar de la salud, instrucción, no se puede permitir el redondeo del tiempo. Protección a la salud y la vida. En todos los bienes que sean potencialmente peligrosos, pero necesarios, por ejemplo, este tipo de productos para los mosquitos y demás son productos necesarios, pero como son potencialmente peligrosos, tienen la obligación de tener todas las advertencias de uso del uso adecuado. Ya se habló desde la mañana, lo mismo dijo el expositor español, el tema de la importancia de la Asociación de Consumidores, que mañana también mi compañera les va a explayar la importancia de que las asociaciones de consumidores, que la gente organizada nos juntemos y formemos asociaciones de consumidores. Obviamente no podemos tener ningún interés comercial, económico, religioso, de ningún tema, sino verdaderos empoderados. Y es importante porque estas asociaciones de consumidores tienen que ser consultados al momento de elaborar o reformar una normativa jurídica. Les invito por favor a ver este video. No, falta un video. Esperemos un poquito que nos ayuden con el audio. Mariana compró una lavadora en un almacén. Ella sabe que por ley todos los productos de naturaleza durable tienen garantía de fábrica sin ningún costo adicional. El vendedor le ofreció un contrato de garantía extendida por un año más, pero ella lo rechazó. A los pocos días, su lavadora se dañó y Mariana presentó el reclamo en el almacén, pero este no fue atendido. Entonces acudió a la Defensoría del Pueblo, que inició un proceso para defender sus derechos como consumidora. El representante del almacén de electrodomésticos acudió al llamado de la Defensoría y reconoció el derecho de Mariana a adquirir bienes de calidad. Finalmente, el almacén reemplazó la lavadora dañada por otra nueva en perfectas condiciones. Muchísimas gracias, espero que nos haya servido a todos para que salgamos de aquí como unos consumidores empoderados a exigir los derechos y como ya dijo la doctora Joana Pullas en la mañana, la Defensoría del Pueblo está para servirles y gracias.